Hola gente, yo soy Wendy y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en el video de hoy les voy a estar contando acerca de algo que sucedió recientemente en la ciudad y a manera de advertencia para todos ustedes, porque yo sé que la mayor parte de las personas que me ven están fuera de Colombia y muchos de ustedes tienen el deseo de venir a conocerlo. Cada día son más turistas llegando a la ciudad y por eso quiero hacerles una advertencia, no desanimarlos o invitarlos a no venir. Todo lo contrario, en los videos de este canal yo siempre los animo a que vengan y visiten nuestra ciudad, sino que tengan ciertas cosas claras y sean muy precavidos, porque pues no es un secreto que Medellín ha pasado por olas de violencia, que hay, no sé, muchas estafas, muchas, no sé, comportamientos de personas que no nos representan a los colombianos, de muchos delincuentes que se aprovechan de la inocencia de algunos turistas para hacer dinero a costa de eso, a costa de estafas, de robos, etc. Entonces, por eso este video les voy a contar algo que recientemente aconteció en el Parque Lleras del Poblado, una de las zonas más visitadas y donde se queda la mayor parte de los turistas cuando vienen a Medellín. Y es que fue capturada una banda que presuntamente extorsionaba, inclusive secuestraba a turistas que visitaban los bares. Voy a explicarles todo desde el principio y cómo funcionaba esta estructura criminal, presuntamente, porque todavía no están condenados, para que ustedes tomen conciencia de que sí y que no en esta ciudad. Y al final les voy a dar algunos consejos, algunos tips para que ustedes sean muy precavidos y tengan en cuenta en el momento que nos visiten. Como ya les conté, recientemente fueron capturadas 9 personas, miembros de una organización criminal que se dedicaban a la extorsión y secuestro presuntamente de extranjeros en el Parque Lleras de Medellín. ¿Cómo funcionaban? No crean que llegaban y los abordaban en la calle. No, esto es mucho más grande, porque resulta que la cabecilla, alias la madrina, era la representante legal de 2 bares en el Parque Lleras. En estos bares, las personas que visitaban, especialmente los extranjeros, hay algunos testigos, algunas víctimas también nacionales, pero en mayor parte eran extranjeros. Y entonces, ¿cómo funcionaba? Tú ibas, obviamente el extranjero se le conoce con el acento, con su forma de vestir, con su forma de hablar, todo. Y llegaban y pedían, no sé, tragos y les inflaban increíblemente las cuentas. Pues no sé si en muchas partes sea igual, pero aquí en Colombia se suele pagar la cuenta siempre al final de la noche. Después de que ya se han consumido todas las botellas, los tragos, los shots que se iban a consumir durante esa noche, se lo cobran al final. Y así funcionaba ya. Tú ibas como extranjero, te pedías, no sé, una botella, 2 botellas, shots, cócteles, lo que sea, y al final te inflaban las cuentas increíblemente, o sea, pero una cosa exagerada. Inclusive se conoció de un caso de un puertorriqueño que le cobraron 19 millones de pesos por 2 botellas de ron. O sea, algo que vale a lo mucho 200 o 300 mil pesos. 19 millones de pesos, aproximadamente 4.500, 4.800 dólares. O sea, estamos hablando de una cantidad exagerada y abismal. Y obviamente, cuando el extranjero pues chistaba o se quejaba, lo que hacían era que lo dejaban hasta el final, prácticamente hasta que cerrara el bar, lo amedrentaban y lo secuestraban en las bodegas de estos establecimientos. Hasta ahora se ha comprobado que fueron 2 los establecimientos involucrados, estos 2 que estaban a nombre de esta persona llamada la madrina, que hacían esto. Y han sido muchos los casos denunciados, muchos otros los que no se conocen, los que todavía no se fueron y no denunciaron. El caso es que los amedrentaban, los golpeaban,
prácticamente los robaban, les quitaban lo que tuvieran pues encima, tarjetas de crédito, dinero en efectivo, celulares, prendas de oro, relojes, etcétera. Y les vaciaban literalmente las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito. La verdad, eso es algo muy triste, muy decepcionante. Son personas que no nos representan porque la mayoría de los colombianos nos gustan los turistas, nos gusta recibir el turismo. Medellín se ha convertido en una ciudad que recibe miles de turistas a diario y esto es una fuente de ingresos muy grande para la ciudad y nos entristece mucho a las personas que sí amamos nuestra ciudad que esto pase porque espanta el turismo y no, es muy delicado, es muy peligroso. Yo sí sabía que en otras partes como en Cartagena o así les inflaban los precios a los turistas según como hablabas, como te vieran, pero esto, o sea, es una cosa, es una locura que te cobren 10 veces, 20 veces más lo que vale un producto y que aparte, si no lo quieres pagar, te golpeen, te secuestren, o sea, súper triste. Inclusive el alcalde de Medellín pidió extinción de dominio para estos dos bares, o sea, para que se los quiten a los dueños, para que les caiga todo el peso de la ley, porque la verdad es muy triste lo que aconteció. Tristemente, esto no es lo único que pasa o que ha acontecido en la ciudad, ni eran los únicos lugares donde hacían este tipo de cosas, porque ellos sí están pues como denunciados para ser los más heavy, porque los otros bares no se atreven a tanto, pero han salido presuntos testigos de otras cosas que suceden en otros bares, como por ejemplo, habló una chica que trabajaba o trabaja en uno de estos lugares y contó de manera anónima cómo hacían para robarles, porque eso es robar a los extranjeros. Les voy a contar todo esto para que ustedes lo tengan en cuenta y lo analicen en el momento que vayan a venir, porque yo sé que esto no pasa en muchos países de afuera, en muchos países del primer mundo no pasa y ustedes no se lo esperan. Entonces llegan a cualquier bar X, estaba hablando diferente al caso que ya les comenté anteriormente, sino que es algo que contó una chica de estas que trabajan en uno de esos lugares, no dijo el nombre, habló de manera anónima y contó que llega el extranjero, se sienta y contratan el bar chicas bonitas que parezcan clientas y estas chicas se sientan en una mesa y los extranjeros, muchos, no todos, pero muchos vienen a buscar mujeres, a coquetear. No es un secreto que en Medellín hay mujeres muy hermosas y este bar utiliza esa estrategia de conseguir mujeres hermosas, se sientan en la barra o en una mesa solas a esperar a que llegue un extranjero y las quiera invitar a una copa. Pasa mucho, el extranjero llega, le coquetea, ella muy simpática, sonríe y a manera de cortesía o de caballerosidad ese extranjero o los extranjeros intentan brindarles algo de beber y ellas claramente aceptan, pero piden un trago específico, un trago que vale muchísimo. Estamos hablando alrededor de, no sé, más de 100.000 pesos por una copa, un shot. Y no sé, las personas, los extranjeros no están acostumbrados a preguntar cuánto vale. Y esta chica accede a sentarse con él, empiezan a conversar y a él a brindarle más tragos y ella a pedir más y más y más de este trago. Cuando termina la noche, resulta que el trago costaba, no sé, es que no recuerdo exactamente el valor, pero era un valor alto, no sé, 200.000 pesos, pongámosle, por este trago. Y resulta que ya cuando va a recibir la cuenta el extranjero, resulta que son 4 o 5 millones de pesos en tragos. Y obviamente los debe pagar porque no preguntó antes, porque no se fijó. Inclusive el trago en una carta física le ponen el precio y en eso se basan para decir, mire, aquí está el precio, porque no preguntó, bla, bla, bla. Usted accedió a invitarla, ella la tomó, la chica se desaparece de un momento a otro y usted queda ahí embalado con una cuenta de 4, 5, 6, 7 millones de pesos. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿qué les puedo decir yo? Tengan mucho cuidado cuando vengan. Como consejo, siempre pregunten precios, siempre antes de, y si no están de acuerdo con ello,
vayan a otro lugar, busquen otro lugar, pregunten también si son dólares o pesos, porque le pueden decir, no sé, vale 200 y resulta que el momento de pagar son $200. Aquí nadie cobra en dólares, nadie debería cobrar en dólares, pero muchos establecimientos o muchas personas, al darse cuenta que usted es extranjero, le hacen la trampa y terminan cobrándole en dólares. Siempre pregunte precios. Si está en un bar, por favor, pague en el momento. O sea, si usted pide una cerveza, pague la cerveza en el momento, no espere a que se le acumulen, porque ahí es donde le inflan las cuentas o ahí es donde le meten más productos, que si usted se tomó, no sé, 10 cervezas, le van a cobrar 20. Páguelo en el momento. Sea muy precavido. Aquí la mayoría de las personas somos buenas, pero no falta el desadaptado, no falta el abusador. Entonces tengan mucho cuidado. Como les dije en el principio, no estoy tratando de desalentarlos o decirles que no vengan a la ciudad o al país. Colombia es un lugar hermoso, lleno de gente muy buena, pero como yo les dije, no falta la mosca en la leche, no falta el desadaptado. Entonces ustedes cuídense, tengan mucho cuidado y nada, les quería contar eso. Eh, Déjenme en sus comentarios si han venido a Colombia y han vivido alguna de estas estafas o han sido víctimas de alguna de estas abusos, porque son abusos y estafas. Si tienen algún amigo, algún conocido que quiere venir a Colombia, compártanle el video para que tenga mucho cuidado y para que aprenda de todas estas cosas que le pasaron a otros y ustedes no repitan la misma historia. Eh, no olviden seguirme, darle like y nos vemos en un próximo video. Chao.